internacionalistas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les preparé un video muy especial porque ya tenía bastante tiempo que en el canal no hablaba sobre una serie o película para internacionalistas y recientemente vi esta serie que se llama Patria, que está en HBO Max, que me hizo interesarme mucho sobre la situación del País Vasco en España. Esta serie está situada en el País Vasco, como ya les mencionaba, en España, y principalmente habla de la problemática que surgió cuando estaba el grupo ETA, que más adelante les voy a explicar cuál es la motivación de este grupo. Pero a lo largo de la serie vemos cómo esta mujer, que se llama Vittori, ella intenta investigar qué fue lo que pasó durante la muerte de su marido, un empresario que se presume que fue asesinado por el grupo ETA, pero a lo largo de la serie se trata de indagar exactamente quién fue, ya que como era un pueblo muy pequeño se conocían entre todos y sobre todo uno de los sospechosos era el hijo de una familia que era muy cercana a ella. Entonces, a lo largo de la serie vemos un poco de las actividades terroristas que cometió ETA y la verdad mientras la veía como que sentía que necesitaba entender más el contexto del País Vasco porque yo ya había escuchado de ETA, pero no sabía exactamente qué era lo que estaba sucediendo. Así que me puse a investigar sobre el País Vasco y cuál es el origen del nacionalismo vasco y lo quise compartir con ustedes. Y antes de adentrarme a explicar todo este tema, quiero hacer una aclaración. Normalmente en mis videos suelo dar un análisis sobre los temas y dar tal vez una postura a favor o en contra, pero en este tema en particular no quiero dar una postura política porque es un tema del que apenas empecé a aprender. Entonces la finalidad de este video es simplemente explicar lo que yo he aprendido y compartirlo con ustedes. Y también si por algo llego a decir algún dato que sea erróneo, me lo pueden decir en los comentarios. Ya saben que yo siempre estoy abierta a aprender y a dialogar con ustedes. Iniciemos explicando qué es el nacionalismo vasco. Bueno, este nacionalismo es de carácter integrador, es decir, que pretende unir territorios considerados como integrantes de la misma nación y están divididos entre estados diferentes. Este nacionalismo vasco pues busca unir Euskadi, el País Vasco, con Iparralde, suroeste de Francia, y Navarra al norte de España, para formar Euskal Herria. Este nacionalismo vasco vela por la unidad cultural y política de Euskal Herria y la identidad cultural vasca, especialmente en lo que se relaciona con su lengua, el euskera. Esta es su lengua oficial junto con el castellano. Y para comenzar con la historia del País Vasco, la verdad es que se me hizo súper interesante porque como tal sus orígenes son misteriosos. O sea, a la fecha se desconoce de dónde surgen los vascos realmente. Existen muchas teorías sobre su origen, pero a la fecha no se sabe con exactitud si alguna de estas es cierta o de dónde surgieron, ni cómo surgió su lengua, porque de hecho el euskera ni siquiera se parece al castellano y los lingüistas actualmente desconocen su origen. Una de las principales creencias es que estaba compuesto por diferentes tribus que compartían costumbres y lengua, y también una de las teorías es que los romanos fueron los primeros en llegar aquí y narrar estos hechos. Ellos llegaron a tierras vascas y se quedaron durante 600 años, construyeron puentes, les enseñaron tácticas militares, agricultura, etc. Sin embargo, la caída del Imperio Romano dio paso a los asentamientos y reinos visigodo y franco, y a la implantación de Francia del Ducado de Vasconia. Los francos fueron los más violentos y asaltaron tierras vascas. Lo bueno es que los vascos pudieron contraatacar por las tácticas que aprendieron de los romanos. Pero posteriormente llegaron los musulmanes y aquí los vascos se quedaron atrapados entre los francos y los musulmanes. Pero se creó el reino de Pamplona, que después se llamaría Reino de Navarra,
y esto de hecho ayudó a los vascos a ser más fuertes y a expandirse. Sin embargo, con la aparición de los reinos de Castilla y Aragón, por un lado sí lograron expulsar a los musulmanes, pero comenzaron a presionar a los vascos. La conquista española de Navarra permitió un autogobierno de Navarra. El antiguo reino de Navarra se unió a la corona de Castilla, pero como condición el rey castellano tenía que reconocer a los fueros navarros, es decir, un gobierno independiente con sus propias leyes, propios tribunales y propios impuestos. Y aquí un dato curioso es que los vascos también participaron en los procesos de colonización de América Latina y Filipinas. Ahora me voy a adelantar un poco en la historia y voy a hablar de la Revolución Francesa, ya que este fue un punto sumamente importante para los vascos. Durante la Revolución Francesa, pues la imposición de la igualdad social era muy importante para todos los franceses y se consideraba que no era aceptable que los vascos que estaban habitando en territorio francés no se consideraran a sí mismos franceses. El ejército francés llevó a los vascos al norte de Francia y muchos murieron bajo condiciones inhumanas. Francia terminó por controlar este territorio vasco. Para el siglo XIX, España se consolida como un estado moderno y adopta un modelo centralista. Esto quiere decir que las leyes se dictan y aplican desde la capital para todo el territorio. Esto obviamente provocó descontento entre los vascos, por lo cual se dan las 3 guerras civiles o guerras carlistas, donde partidarios del antiguo régimen, vascos y navarros, luchaban contra el ejército español y no querían seguir las leyes de Madrid ni pagar porcentaje de los impuestos al gobierno actual. Entonces se da una batalla entre borbones y carlistas, ganaron los borbones y eliminaron los fueros de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Y el reino de Navarra simplemente pasa a convertirse en una provincia llamada Navarra. Los 4 territorios vascos se integran a España, dependientes de Madrid, y los vascos ya no tienen autogobierno, pero continúan defendiendo su identidad y autonomía. En 1892 surge una obra que se llama Vizcaya por su independencia de Sabino Arana Goiri. Esto representa el acta de nacimiento del nacionalismo vasco. Esta obra buscaba despertar la conciencia nacional de los vizcaínos, ya que España no era su patria, sino Vizcaya. De hecho, el nacionalismo vasco ya había empezado a presentarse en el siglo XVIII, pero cobró fuerza en el siglo XIX, como pueden ver, tras la Tercera Guerra Carlista y con el surgimiento de esta obra de Arana. Un tiempo después, España accedió a darle un estatus fiscal especial y se dio algo que se llama el Concierto Vasco. Sin embargo, unos años después, durante la dictadura de Franco, se quitaría este Concierto Vasco. Y aquí adelantándome un poco, durante la Primera Guerra Mundial y las dictaduras de Primo de Rivera y Franco no permitieron que el nacionalismo vasco creciera. Tan solo durante la dictadura de Franco, usar cualquier otra lengua diferente al castellano estaba prohibido. Entre ellas se incluía el euskera. Y los vascos fueron un grupo perseguido por utilizar esta lengua. Pero es importante aclarar que hay 2 ideologías que surgen de este nacionalismo vasco. La primera podríamos decir que surge el 31 de julio de 1895, que es la fundación del Partido Nacionalista Vasco. Este partido político tiene una ideología nacionalista vasca, liberal y demócrata cristiana. Se considera que tiene una ideología centro-derecha. Por otra parte, tenemos de izquierda a Abertzale. Es una ideología abiertamente independentista y anticapitalista y ha defendido el uso de la violencia entre varias organizaciones políticas y sindicales para defender sus ideas. La que más destaca es Euskadi Ta Askatasuna, es decir, ETA. ETA surge en 1959, en un principio solo se enfocaba en propaganda y manifestaciones.
Ahorita voy a regresar al punto de ETA, pero quiero seguir con una pequeña cronología antes. Es importante mencionar que en la década de los 70 se dio una serie de modificaciones a la Constitución española y se intentó resarcir a los vascos y navarros y regresó el concierto vasco, pero con algunas modificaciones. Y para 1979 se dio la aprobación del Estatuto de Guernica, que se podría decir que es la primera vez que se reconoce al País Vasco como una organización política administrativa. El País Vasco accedió a su autogobierno y se constituye como una comunidad autónoma dentro de España. Con este estatuto, el País Vasco adopta un sistema gubernamental parlamentario, obtiene financiación especial que surge de la actualización de los conciertos económicos y permite la formación de su propia policía. A inicios de los 2000 se dio el Plan Ibarretxe, que es el presidente vasco Juan José Ibarretxe, quien intentó separarse de España, pero desafortunadamente no lo logró. Ya que hice un breve recorrido sobre la historia del País Vasco, ahora sí voy a regresar al punto de ETA, ya que en 1960 ETA inicia su lucha armada. ETA terminó por cometer actos terroristas en su lucha por construir un Estado socialista en Euskal Herria y lograr la independencia de España y Francia. ETA utilizaba tácticas como el asesinato, el secuestro y la extorsión económica. Asesinaban a policías y militares, aunque gran parte de víctimas fue la población civil, incluso periodistas o empresarios, la mayoría vascos, y otros civiles fallecieron durante atentados y explosiones. Para 2011, ETA anuncia que ya va a renunciar a su lucha armada, pero comienza algo que se llama periodo de confrontación, que solamente se presentó políticamente entre partidos y otras organizaciones. Actualmente, hoy, siglo XXI, hay muchas organizaciones políticas que tienen como ideología el nacionalismo vasco, pero hay unos más moderados que otros. No todos los movimientos nacionalistas vascos son extremistas como lo fue ETA en su momento. Y muchos analistas dicen que una de las principales problemáticas del País Vasco es que su población está dividida entre radicales y moderados. Como les mencioné, esta fue una breve recapitulación de toda la historia del País Vasco y el nacionalismo vasco y ETA, porque su historia es sumamente extensa. Y definitivamente les recomiendo que vean esta serie Patria. O si ya la vieron, cuéntenme en los comentarios qué les pareció. También si tienen alguna otra sugerencia de otra serie o película que les gustaría que hiciera un video, también díganme en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube y a seguirme en mis otras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Bye.